¿El rojo? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es el rojo? Amarillo, azul, rojo. ¿Por qué? Porque sí. El Museo Botero, cuya curaduría está a cargo del Banco de la República, abarca una colección de 123 obras del artista antioqueño y de 85 obras de artistas internacionales donadas por el pintor en el año 2000. Su distribución responde a esta motivación intrínseca, dividiendo las obras en dos rótulos generales: las obras del artista antioqueño y las obras de artistas internacionales, cuya colección abarca obras de Pierre Bonnat, Chagall, Dalí, Degas, Ernest, Matisse, Miró, Picasso, Moore, Renoir, entre otros. Para mí es un placer infinito saber que estas obras pertenecen hoy a Colombia. Saber que los estudiantes que ingresan a esta casa entrarán en contacto con las corrientes artísticas más importantes de nuestro tiempo, contemplando aquí permanentemente obras originales de grandes maestros. Saber que los amantes de la pintura y la escultura puedan venir a visitar este remanso de paz y pasearse tranquilamente por estas salas, dejándose inundar por la estética moderna. Que quede pues este pequeño oasis de cultura en medio del frenesí de la vida ciudadana. Fernando Botero. La obra de Fernando Botero da cuenta de una testificación histórica particular, a la par de la estrecha relación de su obra con temáticas populares, así como apropiaciones de obras canónicas, o la representación de elementos cotidianos y bodegones. Se encuentra su icónica representación estrambótica de una realidad dinámica y sensualista, en donde la extravagancia, la visión hiperbólica de la realidad, la sobredimensión y la búsqueda de las texturas específicas y únicas corresponden también a una cosmovisión que nos resulta ajena al contexto cultural colombiano y que, de hecho, genera afecto y aprecio por la obra del artista en cuanto resulta representativo de dicha visión de la realidad colombiana. País de contrastes, país tropical y montañoso, de desiertos y mares y selvas húmedas y picos nevados, en donde, parafraseando al novelista colombiano García Márquez, los artistas deben inventar poco y más bien esforzarse por hacer creíble su realidad. La colección Museo Botero, específicamente en la obra del antioqueño, expone una representación del espíritu colombiano, poblado de altibajos y contrastes, en donde hay cabida por igual para la armonía y la quietud, como para el caos y la violencia desatada, la inocencia infantil, la sensualidad y el hedonismo, así como para la espiritualidad y el recogimiento, en una muestra de emociones y contraste de colores, ricos en expresividad y barrocos, como la cultura y el lenguaje, tornándose así en una exposición que apela tanto al contexto, al aprendizaje y a la experiencia cultural, como a la perspectiva individual de sus artistas y a la técnica de elaboración. Pero ese es el novio de María Paz. David, ¿El azul? ¿Por qué? Porque para mí el azul representa paz, el cielo. Muchas gracias. Para mí el color preferido para Colombia es el verde, porque el verde significa esperanza. Significa que tenemos que tener esperanza los colombianos para poder seguir esa personalidad de optimismo, de seguir adelante, de que Colombia puede cambiar. Entonces por eso necesitamos el verde de esperanza. Trabajo el arte, la pintura. Soy artista de la calle, pinto. Me gusta Colombia lo veo como un país, un color blanco. Más por la paz que se busca cada día y que pues los colombianos queremos, siempre anhelamos, somos más los buenos que los malos. La violencia propiciada por los partidos expulsó al campesinado hacia las ciudades y a la corrupción de muchos gobernantes, sumado a la indiferencia general del pueblo, convirtió a Colombia en rehén de guerrillas, narcotraficantes y delincuentes comunes. De modo que, aun contando con una biodiversidad exuberante, un espíritu emprendedor, tenacidad y creatividad dinámica, los colombianos han tenido que lidiar con un conflicto armado con más de 50 años de antigüedad. Parte del proceso de reconciliación depende del reconocimiento de las víctimas de este conflicto, y es bajo este marco que la exposición de la colección del Museo Botero y las obras de su autoría expuestas aquí contemplan también esa visión hiperbólica y casi surreal de la violencia colombiana,
tristemente ligada a la comprensión cabal de la cultura de un país que pasó del siglo XX al siglo XXI en medio de un conflicto civil armado. La riqueza no, el amarillo paila, el azul hambre, el rojo. ¿El rojo y por qué? De tanta violencia que hay, señorita. Sí. Muchas gracias. Sí, decirnos un poco qué hace. Rojo. Porque a diario el pueblo colombiano derrama mucha sangre de muchas personas inocentes o culpables, defensoras o... Gracias. Muchas gracias. La América Latina en general ha luchado durante más de 500 años por ganar una voz propia y Colombia no es excepción de este hecho. Heredera cultural del sincretismo y del mestizaje, el papel ilegítimo que parecía desempeñar durante los siglos de conquista e independencia, vio su fin cuando sus artistas, por medio de búsquedas que iban sobre las miradas y modelos externos y su propia concepción estética de la realidad, encontró lo que se denomina como color local. Las obras de Botero no son ajenas a esa búsqueda propia de una expresión personal. La paleta de colores en las obras de Botero reunidas en esta colección dan cuenta del dinamismo y la frugal vivacidad de la cultura colombiana, dotando a las pinturas de colores vibrantes asociados con nuestra posición e identidad tropical. Colombia es 100% naturales, solo fauna. La construcción volumétrica tan característica de la obra del pintor antioqueño resulta natural expuesta a lo largo de la colección, en donde resultan muy valiosas las piezas y bocetos de sus obras. En estas podemos asistir, como en pocos casos en las artes plásticas, a una convivencia más cercana con la génesis y la concepción de la composición basados en los trastos y la construcción de las líneas de volumen. Dicha característica se hace aún más visible en cuanto el espectador se asoma a las obras en color, en donde esta característica se ve enriquecida por el pincelazo que refuerza dicha concepción, configurando así el estilo particular con el que identificamos a su obra, la cual nos recuerda esa concepción sensual e hiperbólica propia de la realidad y del imaginario colombiano. Colombia es multicolor, porque es un país donde encontramos de todo. O sea, como dice el cuento, encontramos de todo y para todos.